entonces, por favor, con la siguiente intervención que tiene por título Arqueología en Santander, balances, rupturas y nuevas agendas de investigación, que está a cargo de los investigadores Camilo Colorado y Claudia Peña. Entonces, voy a presentar rápidamente a nuestros ponentes. Adelante. Camilo Andrés Colorado Yepes es arqueólogo egresado de la Universidad Externado de Colombia, es magíster en Historia por la Universidad de Chiapas, su especialidad es Historia Prehispánica y actualmente también es docente en el Externado de Colombia y también es investigador del ICANN. Sí. Entonces, muchas gracias por participar en este evento. Por su parte, Claudia Marcela Peña Barajas es arqueóloga también del Externado y, bueno, ha trabajado distintos temas que tienen que ver con la arqueología del paisaje, con análisis iconográfico, textil y la arqueogastronomía. Sí. Y hacen parte pues de un colectivo que viene estudiando la región, es líder del colectivo que tiene por título Jóvenes Arqueólogos de Colombia y entiendo pues que hoy nos van a adelantar buena parte de lo investigado. Entonces, ustedes les voy a pedir por favor que sean estrictos en el manejo del tiempo, los 20 minutos que tenemos, por favor. Y ustedes se distribuyen entonces, ¿sí? No hay ningún problema. Hola, buenos días. Nosotros vamos a presentar la ponencia titulada. Entonces la ponencia pues va a estar dividida en distintas secciones. En primer lugar vamos a hablar pues de cómo entendemos el territorio santandereano, cómo lo conceptualizamos. Vamos a presentar pues el balance crítico de lo que se ha hecho hasta la actualidad y vamos a presentar pues los modelos que hemos venido planteando en nuestras investigaciones de los últimos años y finalmente unas rutas o posibles agendas de investigación para pues contribuir al conocimiento del pasado en Santander. Entonces, pues nosotros lo que hacemos es entender al territorio santandereano o conceptualizar a esta región como un espacio inserto en un territorio macrorregional que son los Andes orientales de Colombia. El territorio santandereano, como bien mencionaban los ponentes anteriores, no está desconectado, sino que hace parte de pues, una serie de ecosistemas, de valles interandinos, de mesetas y demás, con un flujo cultural, social, ecológico y demás, pues que nos permite entender todas estas interconexiones regionales, incluso más allá de lo que puede ser Colombia, con otros espacios contiguos como Venezuela, América Central y demás. Ahora, también es importante resaltar pues, que es un territorio marcado por la diversidad geológica, ecológica y altitudinal, desde el Valle del Magdalena hasta la meseta de Lebrija, la meseta de Bucaramanga o las cuencas de los ríos Fonce y Suárez, pues vemos toda una diversidad de nichos ecológicos que fueron aprovechados de manera efectiva por los pobladores prehispánicos y que pues dejaron su correlato en el registro arqueológico y que es fundamental pues entender como toda esta variabilidad para comprender los procesos sociales que se llevaron a cabo desde la época prehispánica. Entonces pues los dejo con Marcela. Bueno, entonces para poder entender cómo han sido todos estos procesos de investigación en el territorio, nosotros decidimos explicarlo pues desde distintas fases que nos permitieran también conocer como vacíos y rupturas durante estas tendencias de investigación. Por un lado, pues comenzamos con el siglo XX, donde comienzan estos pioneros aficionados relacionados como con los estudios desde el coleccionismo, como el caso de Martín Carvajal, en donde pues si bien eran hallazgos fortuitos, empezaron a hacer unas primeras interpretaciones al respecto. Posteriormente, pues, previamente también tenemos los estudios de Acosta en el 22, en donde también se comienza a hablar de estos primeros límites culturales, en donde, como también los ponentes anteriores habían mencionado, pues muchos de estos límites entre estas comunidades guane pues llegaban, digamos, hasta la meseta de Bucaramanga. Esto pues basándose en las fuentes históricas.
Ya hasta 1940 es que Chotelius, junto con su equipo, realizan las excavaciones en distintas cuevas funerarias, como el caso de la Cueva de los Indios. Esto permitió a que la investigadora Edith Jiménez propusiera esa primera tipología de la cerámica encontrada en estas investigaciones, así como los primeros acercamientos a la conservación y el análisis textil. Y bueno, durante este proceso se comienza también a cuestionar sobre las relaciones de parentesco, las migraciones, quiénes eran aquellas comunidades que se denominaban guanes, cómo se diferenciaban de las demás, o sea, entonces así poco a poco pues digamos que se fueron sentando esas primeras bases en la investigación en el territorio. Y bueno, como vemos y al estudiar, digamos, estos antecedentes arqueológicos, hubo una ruptura desde los años 40 hasta más o menos los 70. Nosotros decidimos acercarnos a conocer cuáles eran estas razones. Y pues para eso proponemos entender el contexto sociopolítico por el cual estaba pasando el país en ese momento. Por un lado, la inestabilidad política, los problemas internos hicieron que, la violencia que se vivía durante esas épocas, hicieron que los presupuestos fueran ligados principalmente y relacionados con la parte de la seguridad interna dentro del país. Además, pues esto lo que generó es que el Instituto Etnológico Colombiano tuviera menos presupuesto, así como el Museo Nacional. Esto también lo relacionamos con las investigaciones de Chotelius, que como se mencionan pues en el libro, por ejemplo, del Mundo Guane, estas investigaciones terminan siendo de una otra forma precarizada por esta falta de financiamiento. Con la muerte de Chotelius también se hace una ruptura y un relevo académico, en donde, por ejemplo, Edith Jiménez es echada del Museo Nacional y ya no puede continuar con los estudios arqueológicos que estaba realizando en la zona. Esto, aclarar que Edith Jiménez fue la primera antropóloga del país y pues esto hizo que al ser relegada pues se dedicara principalmente a otro tipo de trabajos con orden político, pues justamente velando por los derechos a nivel pues de las profesionales. Esto generó pues la ausencia de investigaciones hasta la primera ley relacionada con la cultura y la conservación de la misma en 1959. Y asimismo, la unión del Instituto Etnológico con el servicio arqueológico en los años también posteriores. Esta búsqueda pues con estas primeras leyes empieza también a generar ese discurso nacionalista de qué entendemos por la identidad colombiana y en relación con la historia misma y desde dónde se buscan, por ejemplo, este tipo de identidades. Es así como investigadores pues poco a poco comienzan a verse desde una panorámica histórico-cultural, en donde pues se hacen las descripciones cerámicas, se comienza también a visitar otro tipo de cuevas, se realizan los primeros estudios textiles técnicos, estilísticos y también interdisciplinares con análisis de fibras, de tintes. También se comienza a hablar de las organizaciones políticas a partir de las fuentes etnohistóricas, como también pues vamos a hablar posteriormente, justamente como los ponentes anteriores lo han referenciado. Y esto pues también nos llevan, digamos, a cuestionar de qué era lo guane, si se diferenciaba de las comunidades muiscas, de los chitareros y cómo lo hemos podido dialogar el día de hoy. Y bueno, ya posteriormente en el post-2000 comienzan los enfoques neoevolucionistas. ¿Esto qué ocurre? Se comienza a buscar esta jerarquización social en el territorio y pues observar si esta era marcada o si por el contrario se veía, digamos, no tan diferenciada. Es así como se realizan los reconocimientos regionales sistemáticos en Charalá, Oiba, Guapotá y Barichara, en donde no se encuentra una jerarquización demarcada, sino que las comunidades realmente estaban mucho más distanciadas entre sí y pues no había diferencia, por lo menos en el tipo de diseños o técnicas. Y pues por otra parte también se comienzan con los análisis de arte rupestre, los análisis de paisaje, el análisis semiótico también de estos sitios de arte rupestre, principalmente en el municipio de Los Santos, y a buscar de dónde viene esa identidad guane. Y pues aquí es donde también se comienza a preguntar. Estas comunidades eran tribus, o sea, comunidades que se relacionaban como familias más chiquitas, un poco más distanciadas, jerarquización no tan marcada, o por ser el contrario, casi casos como lo mencionaba la etnohistoria, en donde hay una diferenciación demarcada como pues los cronistas lo mencionaban.
Y aquí es donde nos preguntamos y analizamos esa ruptura epistemológica. Estudios aislados, pues vemos que durante todos estos momentos, pues no hay como un constante diálogo entre los investigadores. Muchas de las investigaciones, incluso actuales, tanto en contextos guane, chitarero, yariguí, suelen estar muy distanciadas. Y pues eso, digamos que ha imposibilitado tener un discurso completo de las investigaciones que se han realizado en este territorio. También pues muchas han estado pues permeadas justamente desde la óptica occidental, pues desde las opiniones de los cronistas, y pues esto ha sido pues visto con una mirada muy crítica, ya que pues habla más de la percepción de los cronistas, de la organización social de las comunidades. Y pues también este legado histórico-cultural pretende también cuestionar de qué entendemos por lo guane y cómo pues se diferencia lo guane de otras comunidades, o si realmente había una variabilidad interna en el mismo territorio. Es así como poco a poco se fueron construyendo estos imaginarios, como la santanderianidad, que pues nos representa a muchos de nosotros como santanderianos, el cacique de Guanentá, que como han visto pues en varios municipios hay estatuas o pinturas referentes ante este cacique, y pues la descripción que también, como lo analizaron previamente, pues el altos blancos y todas estas descripciones como la realizaba Castellanos se han visto muy críticas últimamente. Bueno, en síntesis, pues la arqueología santandereana se ha fundamentado en pues, dos principales tendencias: el historicismo cultural, que tiene como propósito la caracterización de lo guane, ¿no?, como esta raíz santandereana, ya lo mencionaba el padre Isaías Ardila por allá en finales de los 70s, y pues los nuevos estudios recientes de tradición pittsburghiana y carácter procesual enfocados en caracterizar las trayectorias de cambio. Prácticamente en ese ámbito es en el que nos posicionamos. Sin embargo, pues estos trabajos han tenido una contribución bastante fuerte en términos de caracterizar los acervos arqueológicos que tenemos hasta el día de hoy. En este momento tenemos buenas descripciones de las tipologías cerámicas, tenemos buenas colecciones de museo, en universidades, en casas de la cultura, etcétera, desde las cuales podemos empezar a trabajar y de construir las categorías de análisis que han resultado paradigmáticas hasta el día de hoy. Bueno, posicionándonos desde estos modelos histórico-culturales hemos hecho una serie de trabajos. Un primer trabajo ha sido el estudio de la variabilidad interna del estilo de la cerámica con el propósito de caracterizar los procesos de interacción y las fronteras culturales. En los últimos 5 años hemos venido trabajando en una caracterización del material cerámico a través de distintos atributos decorativos, morfológicos y tecnológicos que nos han permitido la construcción de una gran base de datos. En este momento tenemos más de 850 vasijas de lo que es la meseta de Bucaramanga, la Mesa de los Santos, las cuencas de los ríos Fonce y Suárez, y pues hemos visto como distintas tendencias a través de la comparación o el procesamiento de estos datos con insumos estadísticos. A través del estudio de pues esta variabilidad estilística hemos identificado sobre todo que las características de las piezas están circunscritas sobre todo a valles y cuencas específicas. Es decir, hay una gran variabilidad interna en los atributos estilísticos que difiere a lo largo de la región que tradicionalmente se ha asociado al concepto de lo guane. Incluso hay una tendencia muy marcada, y es la división entre dos complejos arqueológicos: un complejo asociado al norte, que sería desde la meseta de Barichara hacia Bucaramanga, y que difiere de una manera muy marcada, y se ven los datos cuantitativos, con los materiales del sur de Santander. E incluso los materiales del sur de Santander están más relacionados a los de Boyacá y Cundinamarca en términos estilísticos que a los de la Mesa de los Santos. Es decir, podemos ver una mayor similitud entre una pieza de Oiba y de Tunja que una pieza de Oiba y de los Santos. Y eso se observa pues en cifras estadísticas. Esto es, por ejemplo, un gráfico de cómo se aprecia la variabilidad estilística dentro de lo que se ha considerado tradicionalmente como área guane, y cómo sobre todo en los complejos del sur aparece un marco simbólico común, caracterizado por piezas como las copas con serpientes, que aparecen también en el altiplano cundiboyacense, ¿verdad? Bueno, ¿qué podemos ver con todo esto? Relaciones macrorregionales, aparece diseños de las piezas cerámicas en el arte rupestre de Boyacá o en los textiles de los Santos, por ejemplo. También el uso de bienes suntuarios como pectorales, los llamados pectorales alados estilizados en color verde, que también aparecen
en Costa Rica o en Nicaragua, etcétera. Aparecen aquí también en Santander. Y también piezas con un estilo muy similar al de los Andes venezolanos. Entonces podemos empezar a cuestionarnos sobre todas estas relaciones de interacción a gran escala, ¿verdad? También estamos empezando a explorar la arqueología de áreas anexas, el territorio chitarero. Hemos visto que hay monumentalidad, también aparece en contextos como el Socorro, aterrazamientos rodeados de piedra, cantos circulares, etcétera, que nos pueden empezar a hablar de áreas de actividad y de la organización interna de los cacicazgos. De igual manera estamos empezando a abordar las trayectorias de cambio y abordar de manera crítica todos estos procesos de la tradición entre lo preguane y lo guane. Esta caracterización cerámica pues, nos ha permitido identificar la distribución espaciotemporal de distintos complejos y refinar las tipologías cerámicas, donde en el caso de Santander, si bien tenemos unos tipos muy diagnósticos, vemos que aparecen con nombres que se confunden, nombres que se intercalan, etcétera, y pues eso es uno de los objetivos que tenemos, lograr esta sistematización total para entender cómo son los procesos de cambio social a lo largo de pues la secuencia prehispánica. Voy a poner un ejemplo muy rápidamente. Hemos propuesto un modelo interpretativo para entender el cambio social a través de un concepto llamado isomorfismo, que es la imitación de prácticas sociales que se ven como legítimas. Resulta que a partir del siglo XII después de Cristo empieza a haber un auge en los centros políticos del altiplano cundiboyacense, sobre todo en el territorio de Boyacá. ¿Y qué pasa? Justo en el sur de Santander, los pobladores empiezan a imitar los diseños de esos centros políticos. Entonces parece que pues empiezan a asumir como prestigiosos ciertos símbolos, ciertos emblemas, y los empiezan a imitar, igual que el consumo de ofrendas suntuarias del llamado estilo muisca nuclear, para poner un ejemplo. Y bueno, otro tipo de investigaciones que se han estado adelantando últimamente también van relacionados con los análisis del paisaje y análisis textiles. Por un lado, pues en el caso de la investigación que se pudo hacer en el territorio de Los Santos, se pudo acercarse a partir de recorridos superficiales, de trabajo con la comunidad del territorio, la visita a los sitios de las cuevas, como la Cueva de los Indios, las cuevas de la Purnia, como pues las habían mencionado previamente. También se fueron a distintos sitios de habitación, a sitios de arte rupestre, a otro tipo de cuevas, cuevas también en municipios aledaños como el caso de Villanueva, y pues se encontraron ciertos patrones en la ubicación, por ejemplo que todos los sitios de arte rupestre como las cuevas se encuentran en la misma formación geológica. Por otra parte, también se hizo una caracterización textil, a partir también de metodologías de análisis de técnicas que se habían realizado previamente, pero también realizando comparaciones desde la historia del arte que permitieran identificar patrones entre los textiles, la cerámica e incluso el arte rupestre de la región. Y bueno, nosotros también en este momento estamos trabajando un poco de cómo se ven estas relaciones a nivel de paisaje y también a nivel de la organización social. Y encontramos que, bueno, si bien muchas veces se trata la esfera doméstica como algo aparte de la esfera ritual, realmente hay aspectos que encontramos en común. Por un lado, pues en la esfera doméstica se pudo comentar los quemaderos relacionados con los trabajos pues de la cerámica, aterrazamientos megalíticos, como pues lo mencionó mi compañero pues en el caso del Socorro, y las terrazas habitacionales en el caso también de Los Santos. Y pues las cuevas funerarias y el arte rupestre, que además tienen diversos colores y seguramente también diversas materias primas que eran recolectadas del mismo territorio. ¿Y qué hay en común? Se encuentran pues también los caminos que permiten llevar a las cuevas y a los sitios pues que eran importantes para ellos y también a los sitios habitacionales, y asimismo elementos materiales, como que nosotros podemos observar que se encuentra la misma tipología cerámica dentro de las cuevas funerarias así como en los sitios de habitación. Se encuentran cuentas de collar en concha, se encuentran además líticos y volantes de uso relacionados pues con el trabajo textil. Y bueno, ¿qué habían dicho pues hasta el momento de la organización social? Pues se ha dicho que estas comunidades pues vivían en cacicazgos de orden matrilineal que aprovechaban además distintos nichos ecológicos para acceder a diversos tipos de materias primas y que también tenían dinámicas económicas con otras comunidades como pues relacionadas, como el caso de lo que conocemos como los muiscas. Y pues acá es donde nosotros también nos preguntamos si estas sociedades tenían una jerarquización demarcada o si también lo podemos más bien mencionar como sociedades complejas. Y nosotros, ¿qué hemos podido ver? Que hay una diferenciación social
pues no necesariamente por el ajuar, sino por el tipo de tratamiento mortuorio, y ahorita vamos a hablar también del uso del paisaje. Como pues Orlan lo documentó, también se encuentran pues las tumbas de Cámara de Pozo en Lebrija, pero también se ha documentado estas tumbas en Villanueva. Estas tumbas se suelen encontrar en las partes de arriba de los cerros. En otras investigaciones también se ha documentado, como en el caso de Oiva, tumbas con características similares. Vemos pues dentro de las cuevas pudimos documentar distintas formas de tratamiento, no solo la momificación, sino también huesos quemados, huesos sin tratamiento e incluso huesos con pigmentación rojiza. Y la presencia también o ausencia de textiles. Se pudieron también identificar los textiles tanto pintados como tejidos y asimismo encontrar patrones a la hora de los diseños y la representación dentro de los mismos. Y es aquí donde llegamos y postulamos nuestra interpretación en que esta diferenciación social posiblemente se podía ver por el uso del paisaje más que sobre la acumulación de los bienes en los ajuares. Esto, pues, como les acabamos de decir, además que en este contexto, como podemos ver aquí, en esa formación que se ve, bueno, clara, ahí es donde se suelen encontrar las cuevas, los sitios de arte rupestre, y pues es el tiempo, además, que son sitios de difícil acceso, que es muy diferente además el tratamiento que está en este tipo de enterramientos, a diferencia de los enterramientos que han sido documentados en los sitios de habitación. Y como les dije, también las formas en las que se trataban a los individuos. Entonces, pues seguramente pues no todas las personas podían estar enterradas en estas cuevas, que igual implicaba todo un trabajo y que además se encontraban cerca de los sitios de arte rupestre. Y pues esto también nos empieza a hablar de un posible paisaje ritualizado, en donde también se encuentran las materias primas que eran usadas tanto para los textiles como la cerámica y pues justamente toda la construcción que representaba para las comunidades de estos territorios. Y sobre todo, para complementar un poco esta parte, es muy interesante entender la jerarquización no como acumulación de bienes, sino como pues una estrategia de control del territorio, del paisaje, de visibilización exclusivo a un sector específico de la población, en contraste pues con el grueso de la población que era enterrada en sitios domésticos, ¿no? Todo esto, pues, en síntesis, para cerrar, nos permite señalar unas direcciones de investigación, sobre todo dos aspectos: la deconstrucción de las narrativas etnohistóricas fundamentadas en una perspectiva occidental, basadas, por ejemplo, en la idea del oguane como, por un lado, la raíz de la santanderianidad, pero sobre todo como esta única cultura que estuvo en el territorio, y por otro lado, pues también la reevaluación de estos modelos de tradición positivista que nos hablan de la acumulación de bienes como el único indicio de poder o de prestigio, de estatus y demás. Entonces es entender pues a estas sociedades desde su complejidad, y pues muchas gracias, quedamos atentos a sus dudas.